Iglesia, buenos días. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Ok. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la serie Conquista. Esta serie, como habíamos hablado hace 8 días, trata de ese paralelo que hay entre Israel y nosotros. Israel en cuanto a su eh, etapa o era en la que salió de Egipto, de la esclavitud, liberados por el poder de Dios, bajo el liderazgo de Moisés, y estuvieron en el desierto por 40 años, siendo probados para finalmente poseer o conquistar la tierra que Dios les había prometido. Del mismo modo, nosotros estamos pasando por algo muy similar. Y de eso se trata esta serie, de estar comprendiendo ese paralelo y cuál es realmente el llamado que Dios nos ha hecho a seguir y la mentalidad que nosotros debemos tener. El título del mensaje de hoy es Mentalidad de Esclavos. Quiero invitarlos a que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, hoy te damos gracias por esta mañana, gracias por esta iglesia hermosa, gracias por cada vida preciosa que está aquí presente, Señor. Preciosa porque has derramado tu vida, Señor, Jesús, por cada uno de ellos. Y estar aquí predicando tu palabra es una gran responsabilidad. Por eso yo te pido, mi Padre amado, que hoy tu palabra fluya pura, limpia, dotada del poder de tu Espíritu Santo para la transformación de cada uno, Señor. Pero también te ruego que seas tú interviniendo en el corazón de cada quien, sin importar su edad, sin importar sus circunstancias, sin importar su estatura espiritual, para que todos estén dispuestos hoy, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Hoy disponemos nuestros corazones para oír tu voz, porque tu voz es vida para nosotros, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy queremos más de ti, Señor, y queremos recibirlo con mucha atención y con hambre y anhelo. Te lo pedimos, muévete entre nosotros, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Israel, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 400 años. Eso nosotros lo sabemos porque es la información que la Biblia nos da. Pero muchas veces lo leemos como muy por encimita. Somos superficiales al ver, gracias, que Israel fue esclavo durante 400 años. Eso es harto, ¿cierto? Ponte a pensar en esto. Eh, Estamos en el 2023. 400 años atrás es 1623. Eso es un montón. En 1623 nació Blas Pascal. En 1623 no había nacido Isaac Newton. No había nacido Juan Sebastián Bach. O sea, con eso ya nosotros sabemos que la vida realmente era muy diferente, porque ellos aportaron muchísimo al desarrollo de las civilizaciones actuales, ¿no? En tan solo 400 años. Entonces, realmente 400 años es mucho. E Israel duró 400 años en esclavitud en Egipto. Definitivamente, si nos ponemos a pensar en la última generación, es decir, la que salió de Egipto, entonces era una generación de esclavos, de padres esclavos, de abuelos esclavos, de bisabuelos esclavos, de tatarabuelos esclavos.
¿Cómo puede pensar una persona que es así? Eso es algo a lo que le debemos prestar atención. Pero mira lo que nos dice la Biblia acerca de cómo era este dolor que ellos de pronto experimentaban en Éxodo 2:23. Dice así: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Ahora, yo no sé cómo clamarían ellos, porque tengo muchas razones para pensar que ellos, eh, su conocimiento de Dios realmente estaba supremamente distorsionado, especialmente esta última generación. Entonces no sé cómo clamarían, pero aunque las versiones, las traducciones literales no dicen que clamaron a Dios, sino que clamaron, lo que nos dice es que Dios escuchó ese clamor. Pero no está hablando en una expresión como sencilla, ligera, está diciendo gritos desesperados, clamor. Eso tuvo que haber sido horrible. El sufrimiento que ellos tenían para que llegaran a gemir de esta manera. Yo creo que nuestra imaginación se queda corta de saber cómo era el sufrimiento de ellos. Pero Dios escuchó y decidió ir en su rescate. Y les da una promesa. ¿Bien? Esta promesa está en Éxodo capítulo 6, versículos del 5 al 9, y se la da Dios a Israel por medio de Moisés. Dice así la palabra del Señor: puedes estar seguro, aquí está hablando Dios, puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Versículo 8. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y ahora presta atención a lo que sucedió aquí, versículo 9. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más. ¿Por qué? Porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud, de su esclavitud. Esto es increíble porque significa que la mentalidad de esclavo puede ser tan aguda y tan determinante en el carácter, en las decisiones de una persona, que incluso una buena noticia no la perciben, no la ven. Sea por la razón que sea. Lo que importa aquí es que definitivamente la esclavitud afectó sus corazones. Afectó terriblemente sus corazones. Y tenían una mentalidad de esclavos, porque eran esclavos, durante generaciones lo habían sido. Y ahora, eso no los justifica realmente. Solo nos explica por qué ellos pensaban como pensaban. Pero entonces viene Moisés y les da una promesa, les dice: Dios se apareció a mi vida y Él les da esta promesa, los va a liberar. Ellos dicen como, no sé cómo pudieron haber reaccionado.
Pero es como cuando una persona dice, eso es demasiado bueno para ser cierto. Y nos vemos porque tengo que ir a trabajar porque no quiero que me latiguen. ¿Sí? Algo más o menos así. La mentalidad de esclavo rechaza las promesas de Dios. Ya sea por incredulidad, ya sea por preocupación excesiva. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Pues amén. Pero realmente no está creyendo. Por preocupación excesiva o por apatía. La apatía que el dolor produce o por resignación. Así fueron mis padres, así fueron mis abuelos, así fueron mis bisabuelos. Yo voy a seguir siendo igual. Nada cambió de aquí para atrás. Nada va a cambiar de aquí para adelante. Un rechazo a las promesas de Dios. Y por esa razón, por esa condición, por esa mentalidad de esclavos que ellos tenían, fue necesario que Dios enviara 10 plagas sobre Egipto. Él tenía muchos propósitos con esas plagas. Por un lado, quebrantar el corazón del faraón, mostrarle quién era él, quién era Dios, pero por otro lado, mostrarle también a los israelitas quién era él también, que él sí había venido a rescatarlos. Y empieza a hacer esas plagas, ese despliegue de poder por medio de las 10 plagas, porque los israelitas se dan cuenta que está afectando a todo el mundo menos a ellos. Entonces ellos dicen definitivamente, empiezan tal vez a darse cuenta y a levantar la mirada, a dejar de andar así, así soy, esto no va a cambiar nunca, y empiezan a decir, sí es posible. Porque empiezan a ver el poder de Dios, empiezan a ver que Él sí está ahí, que Él sí ha hablado. Y entonces después de estas 10 plagas viene el cumplimiento de la promesa. Porque después de la 10ª plaga, la que deja destrozado a Faraón, él les dice, está bien, váyanse de aquí. Y ellos salen, me imagino que salen apresuradísimos. Y en medio de su huida, el faraón se arrepiente y otra vez se endurece y coge ejército y se va detrás de ellos. Y en medio de la persecución, ellos van huyendo, los otros seguramente vienen mucho más rápido, pero de repente aparece una nube que crea un muro entre los egipcios y los israelitas para que los egipcios no logren alcanzarlos. Y esa nube protege a todos los israelitas. Fue esa misma nube la que semanas o meses después los estuvo guiando durante años en el desierto en una forma de una columna de nube. Los guiaba, esa columna se movía y con eso ellos sabían hacia dónde debían dirigirse. Esa nube protegió a todos los israelitas y guió a todos los israelitas. Pero volviendo atrás, cuando estaban escapando de los egipcios y llegan al Mar Rojo, Dios le ordena a Moisés, levanta tu vara. Y él la levanta y el mar se abre en dos. De una manera que yo me imagino a todos los tuvo que haber dejado anonadados, súper asombrados, y salen a correr, bajan por tierra seca, cruzan todo el mar, y los egipcios, muy obstinados, muy temerarios, se meten a perseguirlos cruzando el mar en seco. Cuando cruza el último de los israelitas, Dios hace que el mar nuevamente vuelva a la normalidad y se lleva al ejército de los egipcios. La Biblia no nos dice si el faraón murió ahí o de pronto el faraón envió el ejército y él se quedó. No nos dice qué pasó. Pero en ese momento arrasa Dios con el ejército de los egipcios al dejar que el mar otra vez tome su cauce. Y en ese momento los israelitas por primera vez en 400 años se dan cuenta de que son libres.
Y de ahí para adelante, en su andar en el desierto, Dios los alimenta con algo milagroso que caía del cielo llamado maná, y todos pueden comer a diario de ese alimento llamado maná. Y cuando estuvieron sedientos en 2 oportunidades, Dios milagrosamente hizo que saliera agua de una roca cuando Moisés dio la orden. Y todos fueron alimentados, todos fueron saciados, todos fueron sustentados tanto física como espiritualmente. Y es lo que nos enseña la Biblia. Todos fueron beneficiados. En 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Eso es tremendo, ¿no les parece? Maravilloso. Ahora, pónganse a pensar en el privilegio de haber vivido eso. Por varias razones. Yo les pregunto, en la historia universal, en la historia de la humanidad, ¿han sabido de algún otro pueblo que haya sido esclavo y que haya sido liberado por medio de obras tan milagrosas? No, ¿cierto? Fuera de eso, ¿han sabido de algún pueblo que habiendo sido esclavo haya sido escogido por Dios? ¿Han sabido de algún otro pueblo que pueda decir, pararse en alto y decir, nosotros somos el pueblo de Dios? No, no existe. Israel es el único que puede decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Ni los alemanes pueden decir eso, ni los rusos, ni en ninguna nación africana, ni en ninguna nación en América puede decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Israel es el único. Y fueron esclavos y fueron escogidos solo ellos para ser el pueblo de Dios. Dios escogió lo más vil y lo convirtió en su pueblo. ¿No es un privilegio? Pueblo de Dios, del creador del universo, del que hizo las galaxias. Ellos fueron escogidos como su pueblo. ¡Qué privilegio tan tremendo! Por eso Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 21, capítulo 17, versículo 21, dice: ¿qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. ¡Qué honor tan inmerecido el de Israel! Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Israel? Nos la da 1 Corintios 10, del 5 al 10. Esta fue la respuesta de la mayoría de israelitas. Dice: sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Esa fue la respuesta de Israel. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas.
y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Esa fue la respuesta de Israel. Lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Esa fue la respuesta de Israel. Y luego murieron mordidos por las serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Esa fue la respuesta de Israel. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. La mayoría de israelitas desagradaron a Dios y por eso murieron en el desierto. Codiciaron lo malo. Fueron idólatras, celebrando y gozándose en falsos dioses. Cometieron inmoralidades sexuales y eso provocó la muerte de muchos miles. Provocaron al Señor y entonces fueron atacados por serpientes. Murmuraron en contra del Señor, murmuraron en contra de sus líderes y por eso fueron destruidos. ¿Por qué? Si ya eran un pueblo libre. ¿Por qué? Si ya habían sido liberados. La respuesta es esta. Porque eran esclavos de algo aún mayor. Y era el pecado. En ellos había una esclavitud mayor. Y era la esclavitud del pecado. Definitivamente esos 400 años en Egipto los formaron tremendamente. Formaron sus corazones. Esos 400 años formaron sus corazones. Los formaron espiritualmente. Pensemos en los antecedentes para que entendamos la condición tan tremenda de esos corazones. Israel nació gracias a un hombre llamado Abraham. Y Abraham era un hombre pagano. Él tenía sus falsos dioses. Hasta que un día apareció el Dios creador de los cielos y la tierra. Y se empezó a dar a conocer a él y Abraham empezó a conocer a ese Dios, empezó a escuchar a ese Dios, a creer en ese Dios, a obedecer a ese Dios. Y un día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que él le iba a dar una descendencia innumerable y que esa descendencia iba a poseer una tierra que Dios le mostró a Abraham. Abraham tuvo un hijo que Dios le prometió llamado Isaac. Y años después, cuando Isaac ya estaba un poquito más grande, se encontró también con Dios y Dios le ratificó esa promesa a Isaac y le dijo, la promesa que le di a tu padre te la hago a ti también. E Isaac después tuvo 2 hijos y uno de ellos se llamaba Jacob. Y Dios también se encontró con Jacob en varias oportunidades, algunas sorprendentes también. Y Dios le ratificó esa promesa a Jacob y le dijo, lo que le prometí a tu padre y a tu abuelo, te lo ratifico, es para ti también y para tu descendencia. Jacob tuvo 12 hijos, hombres, y de esos 12 hijos se crearon las 12 tribus de Israel. Y uno de esos, uno de los menores, llamado José, fue el que se convirtió en gobernador de Egipto. Y gracias a lo que Dios hizo por medio de este hombre José, fue que Jacob y las tribus de Israel, que era una familia de pocas personas, eran como 70 personas apenas, fueron a Egipto a vivir con todos los privilegios. Y allí se multiplicaron y pasaron muchos años, hasta que años y años después, cuando ya muchos habían muerto, ya había nuevas generaciones, los egipcios, asustados por la gran multiplicación de israelitas, decidieron someterlos a la esclavitud. Pero si te pones a pensar en todos estos antecedentes, ¿qué les queda a los israelitas que están en esclavitud? Historias. Solo les quedan historias.
No hay iglesias, no hay sinagogas, no hay templos, no hay escrituras. Ellos no tienen escrituras, ellos no tienen una Biblia, ellos no tienen mandamientos, ellos no tienen ley, ellos lo único que tienen es el recuerdo de que algún día un Dios se acercó a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por lo tanto ellos decían, si tal vez alguien les pudo haber preguntado, ¿y ustedes en qué dioses creen? Ellos decían, nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy poco conocían de ese Dios, sino solo las experiencias que les llegaron generación tras generación que tuvieron estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De pronto sabían que era todopoderoso, porque se había dado a conocer así. De pronto sabían que era justo, porque recordaban que algún día ese Dios destruyó unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Pero no tenían todo un cuerpo de creencias que los mantuvieran firmes y sólidos. Y eso hablando de los primeros esclavos, ¿cómo serían los 400 años después? ¿Cómo sería la fe de ellos? Ponte a pensar en eso. 400 años. ¿Qué conservaban ellos? Yo lo que pienso es que ellos solo conservaban realmente una historia de un pasado lejano y por lo tanto una fe básicamente histórica, pero no una fe que transforma, no una fe que realmente los mantuviera a ellos aferrados a Dios, conociendo a Dios. No, ellos no creo que tuvieran esa fe. La fe de ellos pienso que era débil, más aún cuando llevaban 400 años sometidos por una cultura totalmente pagana. Entonces pregúntate, ¿cuál sería la identidad de ellos? ¿Qué identidad tiene un esclavo? ¿Qué identidad tiene un esclavo? Un esclavo no tiene identidad. ¿Qué cultura tiene un esclavo? Un esclavo no tiene cultura. Entonces, pregúntate y reflexiona en eso. ¿Cómo sería la última generación de esclavos? ¿Cómo serían ellos después de 400 años? Ahora, si quieres todavía de pronto aterrizar un poco esta meditación que estamos haciendo en este momento, piensa en esto. Hace 400 años, Colombia no existía. Hace 400 años Colombia no existía. Existía el nuevo reino de Granada. Y eso era una colonia del Imperio Español. Eso era lo que existía aquí hace 400 años. ¿Tú crees que nosotros nos parecemos a ellos? Obvio no. Ni hablamos igual, ni vivimos igual, ni pensamos igual. Somos re diferentes. De hecho, ni siquiera sabemos cómo eran ellos. Y eso que estamos hablando de 400 años en esta era, básicamente de la Edad Media para acá. Nosotros no podemos saber cómo vivían ellos. O sea, realmente las personas que vivieron aquí hace 400 años tuvieron que haber sido muy diferentes a nosotros. Y eso que nosotros no hemos sido esclavizados. De hecho son 400 años, bueno, ni siquiera 400, llevamos 200 y pucho de la independencia, ¿no? Hablando en esos términos. Ahora, piensa en esto. ¿Cómo serían ellos, los últimos esclavos en Egipto? ¿Tú crees que ellos se parecían en algo a Abraham, a Isaac y a Jacob? No. Yo pienso que no. Entonces, ¿qué raíces tenían ellos? Yo creo que las únicas raíces que tenían ellos eran esas cortas historias que se transmitieron generación tras generación. Entonces son 400 años esclavizados en medio de una cultura pagana
o cultura pagana la egipcia. La mitología egipcia es muy parecida a la mitología sumeria, a la mitología romana, a la mitología griega. Es decir, tenían una manada de dioses. Ellos eran politeístas. Y fuera de eso, las historias de la creación y todo eso que tenían que ver con la mitología egipcia estaban llenas de inmoralidad sexual. En la mitología de ellos había dioses que se acostaban con diosas y hacían y deshacían, y algunos hasta llegaron a crear por medio de actos como la masturbación. Así son las mitologías egipcias. Estaban plagadas de sexualidad y mucha de ella inmoral. Fuera de eso, eran idólatras. Ellos hacían imágenes, estatuas de todo lo que veneraban. Y dentro de los dioses que ellos tenían había algunos que eran de cuerpo de humano y cara de animal. ¿Y eso qué significaba? Que ellos también tenían animales sagrados, precisamente por eso. Algunos de los animales sagrados de los egipcios eran el halcón, el gato y el toro. ¿Les suena el toro? Cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, se demoró 40 días y los israelitas no se esperaban que se fuera a demorar 40 días. Entonces dijeron, a este algo le pasó. Entonces, ya que no tenemos quien nos lidere, hagamos nosotros una imagen que represente al Dios que nos sacó de Egipto. E hicieron un toro de oro. Y una vez hicieron el toro de oro, empezaron a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Ves? ¿De dónde pudo haber salido la idea de hacer un toro? Muy probablemente de donde vivían. Yo no sé si Hathor es el nombre de una diosa del antiguo Egipto, pero yo no sé si esa diosa era venerada en los tiempos en los que Israel estuvo allá. Pero Hathor era una diosa conocida como la diosa de la música, la diosa de las borracheras, la diosa de la sensualidad y la fertilidad. Pero a mí lo que me llama la atención es que Israel, cuando construye este toro de oro, dice la Biblia que ¿qué hicieron? Se pusieron a comer, a beber y a bailar, a divertirse en honor a sus dioses, o sea, al toro ese de oro. ¿Por qué menciono estas cosas? Para que nosotros nos demos cuenta de que el pecado estaba muy arraigado en el corazón de los israelitas. Es decir, ellos habían sido liberados de los egipcios, pero Egipto estaba en sus corazones todavía. Egipto estaba en sus corazones, aunque ya eran libres. Mira cómo se expresa Dios acerca de ellos en el Salmo 95, versículos 8 al 11. Así dice el Señor: no endurezcan el corazón como Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Y esa generación de israelitas no entró a la tierra prometida. No conquistó la tierra prometida. Y ya sabemos por qué. ¿Cierto? ¿Cómo fue esto? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Los israelitas, estos israelitas,
dejaron que el pasado definiera su futuro. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo este pasaje del Salmo? A los momentos en los que los israelitas hicieron esto. Estamos cansados de comer este maná. ¿Para eso nos sacó Dios? ¿Para matarnos de hambre en el desierto? Estamos sedientos. ¿Para eso nos sacó Dios? ¿Para matarnos de sed en el desierto? Eso fue lo que dijeron ellos. Y empezaron a decir, ay, en Egipto comíamos carne. En Egipto comíamos esto. Yo recuerdo que comíamos esto. Y acá solo esto que cae del cielo. En Egipto podíamos tomar Coca-Cola, Pepsi, jugo de no sé qué, jugo de si sé más, pero acá esto. Por decir algo. Si pudiéramos volver a Egipto. Los israelitas desearon volver a Egipto. A un precio de someterse de nuevo a quienes los mantuvieron así durante 400 años y los hicieron gemir y los hicieron gritar desesperadamente. Dejaron que el pasado definiera su futuro. Mentalidad de esclavos. Quisieron regresar. Y esto de verdad es un ejemplo para nosotros, iglesia. Esto es un ejemplo para nosotros. Lo que le sucedió fue un ejemplo para Pablo. Lo que le sucedió fue un ejemplo para los corintios. Pero también es un ejemplo para nosotros, para los cristianos en general. Esto es un ejemplo y eso es lo que dice 1 Corintios 10, del 11 al 12. Dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Somos nosotros, ¿sí o no? Esto es para advertencia. Y mire lo que dice en el 12. Así que si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y aquí es donde esta palabra aterriza hoy a Visión Colombia. Y es Dios diciéndote a ti, si tú crees que estás firme en tu vida cristiana, ten cuidado. No sea que te vuelvas o no sea que estés siendo como ellos. Ten cuidado. Quiero que miremos las etapas de redención en un texto que acabamos de leer hace un momento, para que podamos abrazar esta instrucción, este mandamiento más bien. El que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque esto no es una historia de, ay, miren lo que les pasó a ellos, tremendo, deberían hacer una película. No, esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Miren las etapas de la redención de Israel. Y estoy convencido de que son etapas también para nosotros. En Éxodo 6, que lo habíamos leído ahorita, vamos a leer ahora solo del 6 al 8. Dice así, cuando Dios le promete la liberación a Israel por medio de Moisés, aquí está Dios diciendo a Moisés lo siguiente, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, empieza así, y primera etapa de liberación. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Eso lo hizo el Señor, ¿hasta dónde? Hasta que ¡pum!, se hundieron los egipcios en el mar. Hasta ahí. Etapa de liberación. Ahí en el versículo 6. Segunda etapa de transformación. En el versículo 7 dice,
te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Y etapa número 3, versículo 8, etapa de conquista. Dice así: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y cuando dice yo soy el Señor, está jurando. Está diciendo yo lo haré. Y realmente lo hizo. ¿Pero con quiénes lo hizo? Pues los que salieron de Egipto, la gran mayoría murió en el desierto, menos los que salieron que eran menores de 20 años. Y de esos que eran mayores de 20 años solo había 2. Y ellos conquistaron, se llamaban Josué y Caleb. De resto, todos los mayores de 20 años murieron en el desierto. Es decir, todos, la totalidad experimentó la primera etapa de liberación, porque todos cruzaron el Mar Rojo y quedaron para siempre liberados del yugo de los egipcios. Pero apenas se voltearon, cantaron, dijeron, hecho a la mar los carros del faraón, cantaron eso, se fueron y ahí empezó la segunda etapa, la etapa de transformación. Y ahí fue donde se quedaron la mayoría. Solo Josué y Caleb, los menores de 20 y los que nacieron en el desierto, pudieron entrar a poseer la tierra 40 años después. Solo ellos lograron la tercera etapa. ¿Por qué? Porque la segunda etapa era de transformación. Y en esa etapa dice ahí Dios, te tomaré como pueblo mío. Es decir, tú eres un esclavo, pero te voy a enseñar ahora que eres mío. Te voy a enseñar, tú tenías muchas creencias, estabas confundido, no sabías ni siquiera quién era yo, pero ahora te voy a enseñar quién soy yo y te voy a enseñar que yo soy tu Dios y te voy a enseñar que yo soy tu Señor, o sea que tú vas a hacer es lo que yo diga. Tú me vas a obedecer a mí y por eso les da la ley. Y les enseña cómo ser su pueblo. Y les enseña cómo adorarlo a Él. Y les enseña cómo honrarlo a Él. Y todo eso sucede en el desierto porque están en la etapa de transformación. Pero los que tenían el corazón y la mentalidad de esclavos se resistían y se resistían y se resistían a aceptar que Él era su Dios. A obedecerle, como decía el salmo que leíamos ahorita se rehúsan a hacer lo que les digo. Y por eso es que ellos mueren ahí. Y solo los que sí se dejan moldear, se dejan transformar, ellos son los que entran a poseer la tierra. Amén. ¿Ves? Ellos son los que conquistan. 3 etapas. Etapa 1, ¿cuál es? Etapa de liberación. Etapa 2, etapa de transformación. Y etapa 3, etapa de conquista. Pablo dice que esto es un ejemplo para nosotros. Y es por esto. Porque yo creo también que si tú eres un cristiano, es decir, tú estás aquí en esta iglesia cristiana, pero si tú ya eres una persona que voluntaria y conscientemente se identifica a sí misma como cristiana, eso me hace pensar que tú ya pasaste la etapa de liberación. Es decir, que tú en algún momento de tu vida empezaste a experimentar una serie de milagros, una serie de sucesos tan fuertes en tu vida. No sé si hace varios años o hace unos meses, no lo sé, pero viviste una serie de milagros que te hicieron darte cuenta de que Dios estaba haciendo algo para ti. Te diste cuenta de que Dios estaba llegando a ti como nunca antes había sucedido. Eso es etapa de liberación. Tal vez no fue así, tal vez fue que tocaste un fondo tremendo. Y sucedió algo en tu vida tan duro, tan impactante, y en ese momento llegó Dios a decirte, ven, que te tengo para algo diferente. A rescatarte cuando tocaste un fondo tremendo. Eso es etapa de liberación.
Y entonces empezaste a entender este libro. Y se te abrieron los ojos y empezaste a entender que Cristo había muerto por tus pecados, no para que tuvieras una religión, sino para darte una vida nueva, para que lo pudieras conocer a Él, amar a Él, seguir a Él. Se abrieron tus ojos y para ti Cristo se convirtió en tu Señor, tu Salvador. Hayas hecho o no una oración de fe, no importa, pero lo importante es que se haya convertido en tu Señor y tu Salvador, y de ahí Cristo en adelante se volvió el centro de tu vida. Antes de pronto hubieras podido ser religioso, católico o cristiano o cualquier otra cosa, pero en este momento, ahora la palabra cristiano cobra un significado nuevo para ti y tú empiezas a seguirlo a Él. Eso es la etapa de liberación. Cruzaste, el mundo quedó atrás. Quisiera decir para siempre, pero aún no, porque viene la segunda etapa. Y es la de transformación. Y esta etapa de transformación es etapa de filtro. Aquí Dios filtra en esta etapa. Y quiero que sepas esto. Esa etapa en Israel duró 40 años. Nosotros solemos leer esta historia e imaginarnos que sucedió como en una película. Que pasaron 2 horas y ahí pasó todo, ¿cierto? Pero lo que para ti puede ser unas horas leyendo el Éxodo, o mínimo 2 horas viéndote una película que narra esa historia, para ellos fue toda la vida. A veces no pensamos eso, para ellos fue toda la vida. Su vida consistió de estar en un desierto, aprendiendo a conocer a Dios, a seguir a Dios. Y muchos no pasaron la prueba y murieron ahí, y otros entraron y conquistaron. Unos lograron ver ahí y aprendieron que Él, el Dios que los salvó, era su Dios. Con esto, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Quitémonos de nuestra mente esa fantasía de el desenlace de película, ¿sí? Que estamos pasando por algo difícil y estamos pensando que en 2 horas ya se va a resolver y ya todos comieron felices, todos vivieron felices y comieron perdices, ¿sí? Hermanos, nuestra etapa de transformación es esta vida. Un amén. Amén. Nuestra etapa de transformación es esta vida, la vida en esta tierra. No es la etapa mientras me quede sin trabajo, no. Es toda esta vida. No es la etapa de mi enfermedad, no, es toda esta vida. Esta vida en la tierra es nuestra etapa de transformación. Este es nuestro desierto. Yo no sé si a alguno aquí le quedan 5 años, o 10 años, o 40 años, o 50 años. Lo que sea que te quede, esta es tu etapa de transformación. Y estás aquí en esta etapa de transformación, en este desierto llamado mundo, para aprender que Dios es tu Dios, para aprender que Él es tu Señor y para aprender que ahora tú eres su pueblo y ya no vives para ti y ya no vives para este mundo, sino que vives para Él. Y por eso es que conoces su palabra, porque Él te ha dado tu palabra, Él te ha dado tu evangelio, Él te ha dado su Espíritu Santo para que lo sigas, para que vivas y mueras para Él y este mundo esté crucificado para ti y tú crucificado para este mundo. Amén. Es para eso. Pero la mayoría es muy posible que no pase. Y hablo en términos de la iglesia de Cristo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad de esclavos. Porque están en la iglesia, pero quisieran cosas de Egipto. Cuando yo hacía esto, cuando yo tenía esto, cuando yo vivía esto, y están anhelando regresar. Y tal vez algunas personas no regresan, muchos regresan, muchos se devuelven al mundo, pero tal vez unos no se han regresado, pero están ahí, enojados con Dios, no les gusta
esto nuevo que están aprendiendo de Dios. ¿Cómo así que yo tengo que ser tan obediente? ¿Y yo por qué tengo que cambiar esto? Pero la verdad es esta, y con esto cierro. Que solo los que aprendan que Dios es su Dios, que Él es su Señor y que viven para Él, van a conquistar. Y esa conquista se ve traducida en algunas cosas aquí en la tierra, por supuesto que sí, Jesús lo prometió. Pero principalmente lo que pasa después de esta segunda etapa, es decir, la tercera etapa, realmente la etapa verdadera de conquista, empieza cuando nos hayamos muerto. Es decir, se define cuando nos hayamos muerto. ¿A qué me refiero? Al reino de Dios. El reino de Dios, ese día cuando abramos los ojos y podamos ver cara a cara a Jesucristo y nos demos cuenta que ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, ya no hay pecado. Habremos conquistado, habremos llegado a obtener la victoria y esa victoria es para siempre, iglesia. Es para siempre. Vale la pena vivir y sufrir por eso. Vale la pena atravesar este desierto obedientemente por eso, porque aquí vamos a estar 50 años más, pero allá por la eternidad. Amén. Y yo no quiero por un pedacito de carne de Egipto perderme eso. Amén. Entonces, iglesia, no tengas mentalidad de esclavo. No tengas mentalidad de esclavo. Que este mundo no tiene nada para ti. No dejes que el pasado defina tu futuro.